hasta que Gael hizo la siguiente pregunta. Oye, Horacio, ¿qué se siente morir? La aguja se quedó quieta y de pronto empezó a moverse bruscamente a través del tablero. Y lo que sucedió a partir de la respuesta nos mortificó a todos. La respuesta de la ouija fue pronto lo sabrás. Bienvenido a Disfruta el Miedo. Espero que estés bien el día de hoy. Mientras navegaba en internet, me encontré con esta interesante historia. Todo lo que voy a mencionar queda a criterio del espectador. Esta historia está relacionada con la ouija y las consecuencias de jugar con la misma. Por lo cual, consideraría que tuviera discreción ante lo que te voy a contar. Sin más, comenzamos. Creo que algunas veces cometemos errores o confiamos en las personas incorrectas. Lo que te cuento es bastante horrible. Algo que me dejó marcado e hizo que me volviera completamente creyente de todo lo que no es posible explicar. Este suceso que te comento aconteció cuando yo iba en la universidad hace unos 5 años aproximadamente. Tenía amigos con los que convivía demasiado que podríamos decir nos hicimos hermanos. Cambiaré de nombres para no involucrarlos. Los llamaremos Iván, Jorge y Gael. Entonces, ellos 3 eran mis compinches para todo. Salir, viajar, ir de fiesta, etcétera, etcétera. Cuando ya estábamos a unos meses de salir de la universidad, supusimos que sería un poco más difícil vernos debido a que cada quien tomaría caminos separados, por lo que toda una semana estuvimos de fiesta en casa de Jorge. Llegamos a un día en el que mientras estábamos en su casa tomando y hablando de temas paranormales, a Jorge se le ocurrió jugar con la ouija. Los demás, claro, estábamos dudosos con eso, pues habíamos escuchado historias de gente que era poseída o acababa mal. Pero él decía que no había de qué preocuparse. Él ya la había jugado varias veces y que no pasaba nada. Solo era estar tranquilos y alerta a todo. Con un poco de duda al final aceptamos jugar. Así que él se fue durante unos instantes y volvió con la tabla. Gael le preguntó dónde la había conseguido, ya que se veía un poco maltratada. A lo que Jorge dijo que la encontró en la basura. Ya no me estaba dando buena espina, pero no quería quedar como miedoso, así que no dije nada y procedimos. Apagamos las luces y prendimos las velas. Jorge, claro, nos dio las indicaciones. Nadie suelte la aguja, manténganse en calma y pase lo que pase, no se echen a correr porque tenemos que terminar la sesión. Todos estuvimos de acuerdo, así que pusimos nuestros dedos en la aguja para comenzar con la ouija. Si hay alguien en este lugar, que se manifiesta a través de esta tabla. Pasaron unos instantes, pero no había situación especial. Si hay algún espíritu en este lugar, que se manifiesta a través de esta tabla. Así pasaron varias veces, pero no había ningún movimiento, hasta que después del 5º intento, la aguja comenzó a moverse. Comenzó a dar vueltas a través de las letras de la tabla, y Jorge empezó a preguntar: ¿eres algún espíritu? La respuesta fue sí. ¿Cuál es tu nombre? H-O-R-A-C-I-O. Horacio. Así empezó la sesión, hablando con un tal Horacio, preguntando cosas aleatorias. La descripción de las respuestas era que murió en 1960. Le gustaba leer el periódico y que él fue padre de 3 hijos.
Los cuatro estábamos entre temerosos y bromistas con todo lo que estaba pasando a través de esas respuestas. Todo estaba bien de alguna manera, hasta que Gael hizo la siguiente pregunta. Oye, Horacio, ¿qué se siente morir? La aguja se quedó quieta y de pronto empezó a moverse bruscamente a través del tablero. Y lo que sucedió a partir de la respuesta nos mortificó a todos. La respuesta de la ouija fue pronto lo sabrás. Gael se asustó y empezó a llorar de manera incontrolable. Ya no sabía qué hacer. Estaba completamente congelado por eso. De pronto Jorge le preguntó: Horacio, ¿por qué dices eso? Y la respuesta fue: Horacio ya no está. Después de que acabó la frase, la luz de las velas se apagaron, como si alguien las hubiera soplado. Por supuesto que los cuatro nos espantamos y nos levantamos rápido de la mesa, rompiendo una de las reglas que nos había dicho Jorge, quien trataba de encender las luces de la casa sin éxito. Gael empezó a llorar más, mientras que Iván y yo no sabíamos qué hacer. Nos quedamos inertes. La sensación de miedo empezó más fuerte cuando empezamos a escuchar diferentes quejidos en la casa, como de almas en pena. Así estuvimos los cuatro hasta que Jorge dijo que lo mejor era concluir la sesión, por lo que a pesar del miedo, accedimos y empezamos nuevamente a poner los dedos en la aguja. En nombre de Dios, te pedimos te retires de este lugar y nos dejes en paz. No perteneces aquí. Vete. Te ordeno que te vayas. Jorge empezó a decir esas palabras de manera continua, mientras que la aguja decía que no. Vete y déjanos en paz. Seas lo que seas, vete de esta casa. Pero lo peor no era que no se quería ir, sino que Iván gritó y nos dijo: miren a Gael. Los tres volteamos a ver a Gael, quien estaba con los ojos blancos, y una mano negra estaba tocando su hombro, para después empezar a convulsionar. Nos aterramos demasiado, gritamos de miedo los tres. No sabíamos qué hacer, así que Jorge nos dijo que teníamos que acabar la sesión, a pesar de que Gael estaba convulsionando a un lado de nosotros. Jorge intentó correr a esa cosa de la casa durante varios minutos, hasta que por fin, después de varios intentos, los lamentos cesaron y la luz de la casa volvió. Mientras Jorge rompía y quemaba la tabla en su patio, nosotros estábamos tratando de ayudar a Gael, quien estaba inconsciente. Así que tuvimos que hablar a emergencias para que se lo llevaran. Nuestros padres, claro, nos regañaron. Gael estaba internado sin reacción hasta después de una semana. No lo pudimos ver porque sus padres no nos permitieron acercarnos a él, tachándonos de malos amigos y, claro, de que hacíamos cosas relacionadas con el diablo. Pero nuestro grupo que teníamos de WhatsApp nos contó cosas horrendas. Nos contó que estaba en coma, pero que sentía que alguien estaba con él, alguien siniestro, y que cuando regresó a casa la sensación era la misma. Hasta que una vez que planeaba salir con sus papás, mientras se arreglaba, vio a través de su espejo a la misma sombra con la que había soñado. Después de eso, habrá pasado una semana quizá, cuando recibo una llamada de los padres de Gael, que me recriminaban a mí y a mis otros amigos, porque Gael se había quitado la vida. Iván, Jorge y yo no fuimos recibidos en el funeral, y fue cuando discutimos acerca de lo que pasó, de cómo Jorge no supo lo que estaba haciendo, y al final terminamos peleándonos y cada quien tomó su camino. Jorge se salió de aquella casa y no supe más de él. Iván y yo terminamos la carrera y cada uno tomó su camino.
A veces lo veo, pero solo lo saludo de lejos. También he ido a la iglesia de manera más constante. No sé si es la culpa o el temor, pero alguno de los dos no me ha dejado tranquilo todos estos años. A veces siento que es mi culpa lo que pasó. A veces sueño con ese día, o a veces sueño con Gael, colgado en su casa. Tenía que narrar esto para quizás soltar un poco, pero sé que no será así. Siento que esto me va a seguir siempre, hasta que yo muera. ¿Qué opinas de esta historia? Es bien sabido, y lo he dicho en algunas otras ocasiones, que jugar con la Ouija puede tener graves consecuencias. Reitero que esta historia la encontré en internet. La veracidad de la misma va a quedar a criterio tuyo. Aunque también me gustaría que dejaras en los comentarios qué opinas acerca de lo que acabas de escuchar. También, cuéntame tu historia. Si te ha sucedido o has escuchado alguna experiencia paranormal, me gustaría que la compartieras conmigo. Puedes escribirme a través de mi cuenta de Instagram o de TikTok, y yo con gusto la estaré narrando a través de los videos que subo a este canal, para que otras personas también disfruten el miedo. Esto ha sido todo por hoy. Dale like si te ha gustado y suscríbete para ver más videos así. A su vez, te invito a ver los demás videos que hay en el canal y a seguirme en mis otras redes sociales para que sigas disfrutando el miedo. Sin más por el momento, me despido.